Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de este podcast en la palabra. Bueno, bienvenido a este video. Gracias por reproducir, gracias por seguirnos. Si no nos has seguido, recuerda seguir Iglesia Cristiana Filadelfia, Facebook, Instagram y YouTube. Recuerda que estos podcasts los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Filadelfia. Todos, completicos todos. Este es el podcast número 12, así que no te lo puedes perder. De antemano te pedimos que nos comentes, compartas, porque no sabemos a quién le puede llegar este video y que le puede solucionar muchas cosas y más con este tema de hoy que va a estar, súper excelente. Nos va a edificar mucho como sociedad, como personas, así que esté muy atento. Como siempre les digo, busquen lápiz y papel, anoten y no dejen perder esta oportunidad, aunque sabes que tendrá nuestro podcast en Facebook completo, podrás reproducirlo las veces que tú quieras y también en YouTube. En Instagram estaremos haciendo una promoción y apartes de este podcast como los anteriores que hemos hecho. También, como siempre digo, si no lo has visto todos, ahí está, Iglesia Cristiana Filadelfia en YouTube, Facebook, los vas a encontrar, reprodúcelos, escúchalos en el carro, en tu casa, donde quiera que estés. Y sé que sabemos que Dios te va a hablar. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar este podcast y les tengo una invitada que ustedes no se imaginan. Una invitada que hemos hecho una labor titánica para tenerla acá, aunque está aquí con muchas ganas, como siempre, nuestra pastora Luz Marina. Pastora, bendiciones, muchas bendiciones, ¿cómo está? Robert, Dios te bendiga, el Señor te guarde. No, pues con esa entrada tremenda. ¿Cómo está, Robert? ¿Cómo bien, te ha ido? Gracias a Dios, pastora. Un honor para nosotros, un privilegio que usted está acá, apoyando esta hermosa obra y esta herramienta para llegar a los corazones y para llegar a todo lugar, todos los lugares, utilizando las redes sociales, estas plataformas, obviamente, para llevar el bien, para llevar la palabra de Dios a cualquier parte. Pastora, ¿cómo está la familia? Muy bien, Robert, gracias a Dios, muy bien, bendecidos, pidiéndole al Señor cada día que nos guarde, nos proteja, y Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Bueno, hemos tenido prácticamente a toda la familia pastoral acá en el podcast. Estuvo primero el segundo podcast, nuestra hermanita Ángela Bolaños, un saludo para ella. Luego estuvo nuestro apóstol, pastor Eduardo Bolaños, y ahora está la pastora Luz Marina. Bueno, falta Laurita y Eduardito, algún día que lo tengamos por acá también, hablándonos de finanzas y todo eso, que también es un tema muy bueno, muy chévere para discutir y para hablar. Pastora, no sé si nos ayuda, siempre lo hacemos inaugurando este podcast con una oración. Claro que sí, empezando bien, empezando con el Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, que tu presencia nos ilumine, que tu presencia nos guíe. Danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento para saber comunicar lo que queremos decir, que tu palabra poderosa descienda a nuestros corazones y nos llene de conocimiento y de revelación en la palabra. Amén y amén. Pastora, ¿está nerviosa? Un poquito. Eso es bueno, sentir esos nervios, porque sabemos que Dios los va a usar para bien. Así que este tema que vamos a tratar, pastora, anótelo. Adicciones. Sí, señor. Adicciones. Vamos a tocar un tema bastante espinoso, bastante delicado, pero estamos concentrados y confiados en el Señor que esto lo vamos a hacer para que esa venda que tenemos en los ojos y para que la sociedad tenga esa venda que tiene sea hoy derribada en el nombre de Jesús. Así es. Porque estamos en una sociedad, pastora, me he dado cuenta, uno se da cuenta por las noticias, por los periódicos, por las mismas noticias en la net, en el internet. Cada día estamos siendo absorbidos por un sistema que quiere destruir la sociedad, que quiere destruir los matrimonios, que quiere destruir el hogar, la juventud, nuestros niños, nuestros jóvenes. Y bueno, con las adicciones creo que el enemigo está jugando un papel bastante grueso, bastante grave, pero para eso están las iglesias, las congregaciones, para eso está esta iglesia, que para llevar este tipo de temas para ayudar a toda la sociedad. Pastora, ¿qué nos puede decir una pequeña introducción de las adicciones? ¿Cómo se está reflejando esto en nuestra sociedad hoy día? Bueno, la verdad es que es un problema ya de salud mental. Es un problema a nivel mundial
Es algo que afecta mucho, como tú lo dijiste, la familia, afecta mucho la sociedad, afecta mucho nuestro entorno. Y la realidad es que tenemos que enfrentar esta situación, enfrentarla con la ayuda del Señor primeramente. Porque mira, Robert, que me llama la atención, la palabra es muy clara y muy perfecta. Si vamos al Señor, lo que dice es muy sabio. Primera de Corintios 6 dice la palabra que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Claro. Entonces, empezando por ahí, tenemos que entender que Dios nos advierte y nos enseña que hay que tener mucho cuidado con esas actitudes o esas situaciones que se ven diariamente. Claro, y es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está dejando ver aquí que hay un libre albedrío. Sí. Y que ese libre albedrío no es necesariamente hacer lo que yo quiera. Lo puedo hacer, pero me va a traer problemas. Claro, no todo me conviene. Así es. Entonces el apóstol Pablo deja esto muy claro. Y ese libre albedrío, pastora, es lo que hoy está corrompiendo quizás muchas cosas en nuestra sociedad, porque lo hemos tomado de una manera bastante libertina, bastante abierta. Puedo hacer lo que yo quiera y nadie tiene derecho a decirme nada. No sé qué nos puede decir al respecto con lo que hemos visto. Pues sí, la verdad es que la gente, aún los niños, las familias quieren hacer lo que quieran hoy en día y hay cosas que no nos convienen y hay cosas que dañan el ser humano, dañan nuestro entorno y son situaciones que debemos estar muy atentos, muy alertas porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y estos son problemas que tenemos en la actualidad y hay que tener mucho cuidado y mucha atención. Y si no estamos firmes, nos puede llevar la corriente. Tremendo. Bueno, pastora, las adicciones. ¿Qué es una adicción? Bueno, Robert, una adicción es un trastorno mental, un deseo de consumir. Hay adicciones a sustancias, hay adicciones a comportamientos, también hay adicciones a actividades. Claro. Cuando hablamos de sustancias, hablamos de, puede ser de cocaína, de anfetaminas, hablamos de cannabis, hablamos inclusive de vapor, que hoy en día es está una moda, ¿no? Tremendo. Una moda que supuestamente dicen que no es dañina, pero produce unos daños tremendos en los jóvenes, en los adolescentes, aún en las personas adultas, porque daña el sistema nervioso, altera la conducta. Es tremendo lo que está pasando. Tenemos otras adicciones como a los comportamientos, conductas, algo conductual, personas que son adictas al juego, adictas al sexo, a la ludopatía, inclusive desórdenes alimenticios, personas que sufren de bulimia, y también están las otras que son las actividades, personas que son adictas al ejercicio. Algo que supuestamente es tan saludable se puede volver una adicción. Al trabajo, también puede ser. Entonces son desórdenes, digámoslo así. Él se puede meter en narcisismo cuando estamos pendientes de mi figura. Yo quiero verme así, quiero verme bien. Y se mete en narcisismo ahí cuando menos lo pensaba, porque así actúa el enemigo. Papá. Claro, el ejercicio es bueno, pero cuando ya alguna cosa está en exceso, ya eso produce o para un desorden. qué lo quiero, ¿cierto? O para qué quiero verme corpulento, verme en línea también. Eso son cosas que se presentan ahí. Pastora, ¿se puede decir entonces que estas tres fases de la adicción se pueden anexar y que se pueden desplegar de un mal carácter? De una fisura quizás en el carácter. Sí, o de una mala enseñanza, o de una mala educación, o de situaciones en el entorno que afectan el ser humano, o también de situaciones familiares muy profundas, desórdenes en la familia. Son muchas las cosas que pueden afectar. Y es que es importante, porque hoy día nuestra sociedad está siendo golpeada por estos temas y golpeada. El enemigo es muy astuto, pastor. Sí. Y usted sabe, si usted destruye la cabeza de un hogar, claro. No hay autoridad. Claro, ¿sí? Que sí. Y ahí vienen muchas cosas que obviamente van a golpear a nuestros niños y nuestros jóvenes. Pastora, ¿dónde nace una adicción? ¿Cuándo? O sea, ¿dónde nace una adicción? Bueno, si vamos a hablar de factores de riesgo, pensaríamos que pueden nacer dentro de la familia.
Es increíble, pero cuando no hay una unidad familiar, cuando no hay un diálogo, cuando no hay un ejemplo de una autoridad sana, cuando hay un abandono de la familia, cuando papá y mamá están por fuera trabajando todo el día, cuando dejan a sus hijos en manos de cuidadores que de pronto no están tan pendientes, pueden hacer también de un entorno social no apto para los hijos, pueden hacer de padres permisivos, que hoy en día se está viendo mucho esta situación, o de padres autoritarios. O sea, todos los extremos son malos. Pueden hacer también se puede decir de una mala relación, claro, entre la familia, de abandono, de niños que sienten o tienen mejor una baja autoestima, que pueden hacer también de los padres que están tan ausentes que no se dan cuenta y quieren darle a sus hijos cosas materiales, pero olvidan que el Señor es perfecto al colocar papá y mamá como un referente de autoridad y un referente de ejemplo. Pueden hacer de un mal ejemplo de los padres inclusive. Esto se ve mucho. Claro. Entonces son factores de riesgo que dañan a los hijos, o inclusive pueden hacer de padres adictos y los hijos ven esto, hay un abandono y los hijos se crían prácticamente como ellos quieren. Podemos decir entonces, pastora, y a los que nos están escuchando en la emisora de la Iglesia de Filadelfia y nos están viendo por este video, este podcast, que las adicciones entran cuando hay vacíos. Cuando hay vacíos, ¿sí? Claro que sí, cuando hay soledad, cuando hay ausencia de afecto, ausencia de padres, ausencia inclusive de valores. Claro. Hay lagunas que nuestra alma detecta. Sí. Eso lo escuché de una persona hace un tiempo. Que hay lagunas que nuestra alma detecta y nuestra mente intenta suplir esa laguna o ese vacío con cosas, y por lo general no son cosas buenas. Uh-huh. Son cosas placenteras a nuestros ojos y quizás a nuestras sensaciones, pero que van a dañar nuestra alma y nuestro corazón y nuestra mente tarde o temprano. Usted hablaba de que no irnos a los extremos, ¿cierto? Uh-huh. Ni padres muy permisivos, pero tampoco padres muy autoritarios, porque también se puede suscitar la violencia intrafamiliar, claro, el abuso, todas estas situaciones. Pero cuando hablamos de la permisividad, ¿a qué nos referimos, pastora? ¿A qué áreas nos referimos? Padres que dejan hacer sus hijos lo que quieran, padres que no enseñan conductas, padres que no enseñan factores de protección, digámoslo así. Claro. Porque, Robert, si hablamos de factores de protección, todos empiezan dentro de la familia. Claro. Entonces, cuando los padres son permisivos, que no enseñan a sus hijos que así como tienen ellos, los padres, deberes con los hijos tienen obligaciones, padres que le permiten a sus hijos desde pequeños hacer lo que quiera, o sea, los hijos son los reyes, no enseñan a sus hijos a amar, a apreciar la familia, a apreciar sus padres. Hoy en día se ve que un padre llega cansado y el hijo no le recibe lo que trae. Cosas tan sencillas. Lo que pasaba 20 años atrás. Sí, impresionante, como que llegó el papá y brindarle una silla al papá, ayudarlo, ¿no? Ahora las se atiende. Las pantuflas, las chanclas. Claro, se atiende mejor al perrito de la casa. Claro, sí. Entonces son cosas que son muy permisivos en cuanto a la educación. Sí. El niño o la niña hace un berrinche y el papá es, ay, tranquilo, no pasó nada. Y no, tiene que haber una autoridad que ellos vean, una forma de conducta que ellos puedan seguir, una enseñanza, un referente, un ejemplo. Y la verdad es que son factores que influyen mucho para mal o para bien. Cuando hablamos de factores que pueden proteger a los hijos, hablamos también de enseñanza, hablamos de ejemplo, hablamos de cuidado, hablamos de diálogo, sí, hablamos de tiempos en familia, hablamos de una buena salud en cuanto a los deportes también, en cuanto a que el padre hable con el hijo o la madre no esté todo el día en la calle. Mire, hay madres que hoy en día están todo el día trabajando y de verdad que se ha visto el aumento de jóvenes o adolescentes que consumen por la ausencia de papá y mamá, por darles un buen vivir, el mejor celular o los mejores vestidos, abandonan sus hijos.
Y tú sabes, Robert, que lo material no cubre lo realmente lo importante, la esencia, exactamente, el sentimiento. Y muchos padres quieren compensar, porque para mí eso es compensar. Yo te doy un celular último gama, de alta gama, porque yo no paso en la casa y no te atiendo, pero aquí tienes, hijo, haz lo que quieras con esto. Están como tratando de igualar las cargas sin saber que están cometiendo un error. Claro, porque el hijo se siente abandonado. Claro. Y he tenido muchas consejerías de hijos que dicen, mi mamá, mi papá, sí, yo le agradezco que trabajó, pero me dejó solo, con mi familiar, con mi tío, con mi primo, sufrí abusos y mi papá o mi mamá nunca se dieron cuenta, nunca supieron cómo llegué a la casa, nunca supieron que estaba triste, que estaba sufriendo de bullying. Entonces, es un abandono que los padres deben de tener en cuenta, que tenemos una responsabilidad. Y además, Robert, que estamos viendo de que los padres son muy, muy estrictos en enseñarles a sus hijos que tengan una buena educación, que tengan cosas buenas, pero no le enseñan a sus hijos a conocer a Dios. Claro. Y ahí está el problema. Eso. Es que mira, Robert, que la misma palabra dice que en Juan 8:32, sí, tú sabes, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Claro. ¿Qué pasa? Que el joven no conoce la verdad, simplemente viene un domingo con el padre y la madre y entre semana no tienen una guía espiritual dentro de la tradición, casa. Claro, y ahí está el problema, que el hijo o la hija no conoce realmente, no llega a un encuentro con el Señor Jesucristo, no se les revela el nombre y por tanto no tienen una ayuda espiritual que es un factor de protección grandísimo. Se ha revelado aquí ahorita de dónde empieza todo, edición, y es desde el núcleo familiar. Sí. De ahí empieza todo. Si usted puede investigar cómo se han creado grandes personas que le han hecho daño a la sociedad, que han cometido homicidios seriales quizás, han sido por abandonos, por lagunas, por vacíos y que lo han intentado llenar o que los papás intentan llenar no con cariño, sino con cosas materiales como hablamos ahorita. Pastora, yo una vez hablaba con alguien que nos va a estar acompañando próximamente en un podcast también acá y me decía que él veía en las calles de una ciudad, en los postes, estaban haciendo esa campaña, creo que era la alcaldía de esa ciudad, estaba en esa campaña y había unos plegables en los postes de las esquinas de las cuadras y decía, ¿cómo criar a un delincuente? Primero, deje hacer lo que le dé la gana. Segundo, déjelo dormir hasta tarde. Tercero, no le llame la atención, no le pegue, no le corrija, no le diga nada. Al final de eso eran como unos 10 mandamientos, pero de cómo crear a un delincuente. Y al final decía, si usted ha cumplido todas estas cosas, usted ha creado o ha criado a un delincuente. Entonces, mis queridos hermanos, usted nos está viendo, nos está escuchando. Recuerde, la familia es la base de todo. Y en buena hora de que esta iglesia cristiana Filadelfia tenemos una misión y una visión. Y una de esas, la misión, o más bien la visión que tenemos como iglesia, y digo tenemos porque hago parte de esta congregación, me incluyo, es familias restauradas, unidas, bendecidas, con propósitos que ganan almas para Cristo. ¿Cierto, pastor? Así es. Creo que no lo ha revelado ni sangre ni carne a ustedes. El Señor. Claro, el Señor. Porque la familia parte todo. Pastora, las adicciones pueden afectar a la familia, ya hemos dicho esto. Vamos a ahondar y a profundizar un poquito más en eso. ¿Cómo pueden las adicciones afectar al núcleo familiar? Bueno, de muchas maneras, tanto económicamente como familiarmente, porque cuando hay una persona que tiene una adicción, que tiene un problema, ya sea de consumo, ya sea de comportamiento o de actitudes, esto genera en la familia angustia, sí, y sobre todo genera en que los padres o algunas madres abandonan a sus otros hijos, sí, por estar pendientes del hijo que supuestamente tiene ese problema, y creen que necesitan más él. Quiere ser una carga. Claro, y se abandonan los otros y ahí llega el desorden. También afecta porque la persona ya llega a un estado que roba, llega a un estado que es mal ejemplo para los
los hermanos, los padres tienen un sufrimiento muy, Terrible. muy grande, no pueden dormir tranquilos porque son hijos que llegan tarde, se pierden un día, 2 días, no saben dónde están, los padres angustiados, y eso se torna en un ambiente tenso, oscuro, no deja que la familia esté unida, se convierte en un suplicio, en una tragedia prácticamente. Terror. Un terror de que dónde estará mi hijo, dónde estará mi hija, estará en la cárcel, lo irán a matar, qué va a pasar, lo amenazaron, lo persiguieron, y esto es un suplicio que viven muchas familias, y la verdad que afecta grandemente el núcleo familiar. Pastora, definitivamente que la adicción, estamos enfocándonos más en las adicciones a sustancias porque viendo las estadísticas, viendo los porcentajes, es lo que más deteriora a una sociedad, ¿sí? Es lo que más lleva a un deterioro a lo extremo, a lo sumo, a la sociedad, a las familias, a los padres. Y bueno, pastora, usted trajo aquí unas cajetillas, ¿cierto? Ya que estamos hablando de adicciones y sustancias y todo eso, ¿cómo el enemigo disfraza la adicción? Tremendo. Explíquenos, pastora, cómo hace. Tremendo, bien. Aquí, por ejemplo, para la adicción al cigarrillo, Sí. aquí las campañas que se hacen a nivel nacional es no fumes porque fumar es dañino para la salud. Sí. Inclusive aquí dice, sientes ansiedad, fumarla empeora. Pero sin embargo Están vendiendo el producto. están vendiendo el producto, o sea, anuncian el mal y sin embargo venden el producto. Aquí tenemos otra, dice, estás en embarazo, no fumes porque puedes perder a tu bebé. Claro. Pero sin embargo te ofrecen muy, muy bien el producto de una forma muy atractiva. Claro. Aquí en esta otra dice, ¿estás dispuesto a morir así? Aquí hay un joven con una mascarilla de oxígeno. Entonces miremos que realmente esto no concuerda con el mensaje. Podemos decir que aquí hay una doble moral. Una doble moral porque te dicen el daño, pero sin embargo te venden el producto y es más, te hacen propaganda y supuestamente el alcohol y eso, los recursos van para la salud, imagínate, Robert. Claro. Imagínate, entonces es una doble moral y de verdad que es un problema, como te dije, de salud mental, es un problema tremendo para la sociedad, para las familias, inclusive para la iglesia. Claro. Para los colegios porque se ve mucho malos comportamientos, niños en el colegio que se vuelan del colegio, padres desesperados que no saben qué hacer. Tiene que haber una muy buena comunicación. Sí. Entre los padres, colegio, inclusive el Estado. El Estado sabe que tiene que invertir en salud mental y muchas veces no lo hace. Hace caso omiso. Hace caso omiso y es un problema a nivel, como te dije, a nivel mundial que lo viven muchas familias. La familia puede ser de un buen estrato económico o no, pero es un problema generalizado. Toca a todos. Toca a todos. Toca a todos. Bueno, y usted hablaba ahorita de eso de las familias, de cómo toca a las familias. Pero no solamente las familias, sino el contexto donde están, el ambiente, también afecta a otros, ¿cierto? Claro. Parejas destruidas, matrimonios destruidos por la droga, claro, por las adicciones. Bueno, una adicción que puede destruir a un matrimonio es la adicción a lo sexual, ¿cierto? Claro, hay adicciones, adicciones al sexo, sí. A la ludopatía, a las apuestas, se pierde el dinero que debe ir para el recurso familiar. Entonces, personas que inclusive mueren por problemas alimenticios, desórdenes. Entonces, esto es un problema grave que tenemos la bulimia. Tenemos que tener en cuenta que el factor de protección más grande que hemos encontrado es la fe, Robert. Así es. ¿Sabes? Es la fe. Porque cuando una persona tiene fe, tiene ese deseo de superar, pero hay veces que el gran problema, cuando la iglesia quiere ayudar, el gran problema lo encontramos en los padres, Robert. Sí. Es increíble. ¿Por qué, pastor? Porque los padres no apoyan el trabajo de la iglesia, no apoyan la consejería que se da en la iglesia, sino al contrario, el papá dice, vaya allá a la iglesia que le ayuden. Entonces, cuando esto es algo conjunto, tiene que haber algo. La responsabilidad. Claro, la responsabilidad no es de la iglesia, no es de los pastores, es directamente de la familia, que unidos, como te dije, sí, la iglesia, inclusive el Estado, inclusive los colegios, los profesores, podíamos hacer un buen grupo en el cual podíamos ayudar a unir fuerzas. Y como te dije, el problema, la mayoría son los padres que en casa
en casa no tienen un buen hábito espiritual. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando porque no quieren dedicar el tiempo a enseñarle a su hijo, a conocer la palabra, a su hija. No quieren hacer un devocional, no quieren dar un testimonio que realmente edifique en la parte espiritual. Porque, mira, Robert, si vamos a hacer nosotros aquí hablar de esto, sí, hay centros donde ayudan las personas que son adictas. Centros médicos, los internan, hay un grupo interdisciplinario, está el psicólogo, el trabajador social, que es muy bueno porque son personas que también han estudiado. Claro. Pero si nosotros nos vamos a la fe, Dios todo lo puede hacer, porque para Dios nada es imposible. Sí. Pero resulta que en casa no hay un buen conocimiento de la palabra. Ni un seguimiento. Y cuando no hay conocimiento ni seguimiento, y cuando no se lleva a los hijos realmente a una disciplina espiritual de ayuno, de oración, de congregación, de lectura de la palabra, de práctica de la palabra, de ejemplo en la palabra, entonces ahí está el mayor problema, que los padres realmente no se ponen la camiseta como dijéramos, y no son ayuda, sino que al contrario, vayan a la iglesia y los ponen, vaya, ore, como si eso fuera un castigo. Allá me solucionan el problema, yo me deshago de él. Y el hecho de orar, de leer la palabra, no es un castigo, es un deleite. Claro. Entonces, el padre de familia, la madre de familia, tiene que entender que para Dios no es imposible, pero necesitamos que todos estemos unidos en esta fuerza. Entonces podemos decir, pastora, que si bien es cierto, los centros médicos son importantes, ¿sí? Son importantes, pero lo que estamos tratando de decir es, mi estimado hermano que nos está escuchando, nos está viendo, que si puede estar en un centro médico, pero si no hay la convicción y el conocimiento de que hay un Dios, así es, que puede revertir esa situación tomando las iniciativas que acabamos de mencionar, ayuno, oración, abandonar nuestra carga en Dios, abandonarnos en lectura de la palabra, en congregarnos, en recibir espiritualmente, quizás esa ayuda médica esté siendo en vano. Claro, porque realmente no hay un compromiso de los padres. Si hay un compromiso con la ayuda médica, sí se requiere, que vuelvo y repito, es muy importante, pero más importante es lo que viene del Señor, porque sabemos que nuestro Señor es médico de médicos. Y he visto personas, testimonios en la iglesia de personas, Robert, restauradas con el poder de la palabra y el poder de la oración. También he visto personas que han ido a centros médicos y los han ayudado, pero la parte espiritual es un factor grande de protección. Para mí es el salvavidas. Claro que sí, es lo primero. Es lo primero porque mira, la palabra en 1 Corintios 10 dice que no nos ha mandado el Señor mayor tentación que no sea humana. Y dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, pero asimismo dará la salida. Wow. ¿Y cuál es la salida, Robert? El Señor. ¿Cuál es la salida? Lo sobrenatural de Dios, lo milagroso de Dios, que una persona cuando tiene dominio propio, el fruto del Espíritu Santo, sale de su situación. Claro. Es que todo sin lo espiritual es como dijo el mismo Jesús, es un címbalo que retiñe. Son así es. Bóvedas huecas, llenas de huesos y pudridumbre. Así que, pastora, ¿desde qué edad se puede, bueno, antes de esto, ojo, quiero decirlo, pero ¿por qué la pastora está hablando de este tema con autoridad? Y queremos exponerlo aquí. No solamente la pastora está aquí porque es la pastora de la iglesia junto con el apóstol Eduardo, o porque nos imparte palabra domingo, miércoles en ayunos, sino porque la pastora tiene un estudio en estas cuestiones de las adicciones. No sé si nos comparte eso. Bueno, Robert, de verdad que Dios ha sido bueno. Y viendo tanta problemática dentro de la iglesia y viendo tantos problemas que nos llegaban, le pedí al Señor que me permitiera hacer un magíster en drogodependencia y otras conductas adictivas. ¿Sí ven? Y de verdad que Dios fue bueno porque no fue fácil estudiar después de mucho tiempo, pero me enseñó bastante, pero también entendí que a pesar del estudio, a pesar de todos los conocimientos, siempre el mayor factor de protección es la fe, Robert. Amén. Sí, los estudios son importantes para complementar a una claro. cosa. Sí, porque yo entiendo que quizás por la problemática, por temas que se manejan aquí en la iglesia, había que tener conocimiento, pero lo primordial es tener el Espíritu Santo y a Dios
para impartirlo también. Así es, Robert, y sobre todo que a veces uno piensa que solamente con el estudio y el conocimiento puede ayudar a las personas, pero se da uno cuenta realmente que tener uno la fe en Dios y también, lógico, el estudio y el conocimiento es una ayuda grande, una ayuda grande porque el ser humano necesita de eso, de personas de conocimiento en la palabra y conocimiento también en sus profesiones. Por ejemplo, cuando hay una persona que ya es necesario hospitalizarla porque ya la persona pide que la hospitalicen para que pueda haber una desintoxicación, una deshabitualización, un grupo interdisciplinario de psicólogo, trabajador social, psiquiatra, es muy importante también. Sí, no podemos dejar a un lado el conocimiento y la ciencia en este aspecto, pero teniendo en cuenta de que el poder es de Dios. Sí, total. Pastora, ¿desde qué edad se puede haber un consumo de drogas en este caso? Dios mío, Robert, mire que estudiando quedé impresionada. Desde los 5 o 6 años. Wow. Dios bendito, desde los 5 o 6 años hay niños que en el colegio, en la escuela, ya les brindan el consumo por el microtráfico. Terrible. Y los padres, algunos padres no se dan cuenta porque esto produce unas alertas. Sí. Que si el padre o la madre está ahí, se da cuenta, Robert. Pero hay, como te dije, hay padres ausentes por el mucho trabajo, la madre ya no está en casa y no se dan cuenta, y cuando se dan cuenta ya el problema es delicado. Bueno, pastores, si usted me permite, hay unas estadísticas que quiero exponer acá para que nos demos cuenta cómo el enemigo está trabajando sigilosamente, pero bastante rápido. Y miren que el consumo de drogas se ha elevado a 202 millones en el 2022. ¿Sí? O sea, hace 2 años atrás. Sí. No es mucho tiempo, no estamos hablando de una década, estamos hablando de solo 2 años, lo que se ha incrementado esto. Esto representa un 20% de incremento en 10 años. Imagínense cómo están nuestros jóvenes, nuestras familias, la sociedad está expuesta a un consumo de drogas que va a deteriorar cada día más nuestro mundo, nuestra vida espiritual y todo eso. Y también una serie de drogas que es bueno también mencionar y conocerlas, como el cannabis, sigue siendo la droga más consumida con 228 millones de consumidores. Esto es importante tener a la mano. Segundo del opioides o el opio, ¿sí? Que son 60 millones de consumidores. La anfetamina, que es 30 millones de consumidores. Y la cocaína, que bueno, es muy común escucharla, 23 millones de consumidores. El éxtasis, que es lo que más se puede ver en discotecas, en antros, es lo que más le llama la atención a los jóvenes. Está como 20 millones de consumidores. Pastora, ¿qué opina de estas estadísticas? No, tremendo. Increíbles. Increíbles. Y ahora, como te decía, está muy de moda el vapor. Es impresionante, el vapor produce alteraciones del sistema nervioso, produce falta de concentración, produce insomnio, produce también problemas tremendos pulmonares. Es tremendo lo que está pasando en este tiempo. Que imagínense, pastora, si es algo que podemos decir que se puede orgánico, hace daño, ahora imagínense algo que es electrónico. Tremendo. O sea, ¿en dónde nos cabe en la cabeza que si lo orgánico, por hablar lo natural, ¿sí? Como la cocaína, pues que la hoja de la coca es el extracto y todo esto. Ahora imagínense algo que es electrónico, lo que afecta a nuestro organismo. Demasiado aguanta nuestro cuerpo, pastor. Dios mío, no cuidamos el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Así es. Sí. Y está dicho de que debemos hacerlo y bueno, hacemos caso. Y sobre todo, mire que hay unas señales, Robert. Hay unas señales que como padres no podemos descuidar. Cuando el hijo está mucho tiempo fuera de casa, cuando se dan cuenta de que tiene muchas excusas, cuando todo le molesta, todo le fastidia, nada le gusta, llega tarde, llamadas que no son normales, recibe llamadas y sale, cuando no dice dónde está, cuando llega tarde, mal genio, rebeldía, no quiere comer. En fin, son señales que los padres deben de estar muy atentos, que llegue y se encierra en su cuarto. Yo no entiendo cómo un padre puede dejar a su hijo encerrado en su cuarto con un computador y no se da cuenta si el hijo estuvo todo el día o no estuvo ahí. Sí. Los abandonan en los cuartos. Claro. Y Robert, de verdad que cuando hablaban,
permítanme devolverme un poquito en factores de protección. Sí. ¿Qué está pasando? Que papá y mamá no están enseñando a sus hijos. Por ejemplo, la madre no está enseñando a sus hijos a las labores del hogar, que son tan importantes hoy en día. Entonces, no están enseñando a sus hijos realmente a colaborar en la casa. No, es que mi niño no puede hacer o mi niña. No, Robert, no están enseñando a que los hijos aprecien a los padres. Un padre puede estar enfermo, la madre, y ve a la hija ahí tirada con un celular y ella se levanta a hacerle la comidita a la niña. No, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos que nosotros también somos seres humanos, Claro. que nos deben atender, que deben de ser con nosotros amables, que nos deben pasar una pastilla, que papá y mamá no van a estar todo el tiempo. Esto es parte de la enseñanza que se ha olvidado hoy en día. El papá no enseña al hijo, si un padre, por ejemplo, es carpintero, si un padre sabe arreglar el televisor, no enseña a un hijo. Entonces, eso es irresponsabilidad, porque no le está dando al hijo el valor y no le está enseñando. Al contrario, le tiran un celular, le compran el mejor celular y abandonan a su hijo. Como para mantenerlos quietos. Exactamente. Y les estamos haciendo un daño. Hace rato veía un video de cuando dejamos la educación, que es responsabilidad nuestra como padres, a la televisión, a los programas de televisión, a un internet, al celular, y no está bien. Yo recuerdo, pastora, bueno, yo soy ya bastante avanzado en edad, pero... Ay, Robert, por favor, por favor. Recuerdo que una de las cosas que eran sagradas para mi mamá y mi papá era la mesa donde se comía. Sí. ¿Sí? Bueno, en ese tiempo no habían celulares ni nada de eso, pero sí, vamos a comer en familia cuando se podía, porque a veces mi papá llegaba a trabajar muy tarde y era casi que imposible, pero los domingos era comida en familia. No se aceptaba si ya como después, ahorita estoy ocupado, estoy atendiendo una llamada, no puedo, no. Era No quiero. No quiero. Ay, no, qué pereza comer con mi papá, con mi mamá. No, son más hartos, no. Entonces, eso, hoy día, usted va a las familias actuales, Claro. encuentra la mesa sola. El joven escondido o encerrado en el cuarto, como usted muy bien decía, comiendo y con el celular en la mano. La niña está encerrada en su cuarto, pegada hablando por celular. La madre lavando los trastes. El papá ausente, no llega. Y el hermanito pequeño ahí jugando con el perrito o con otras cosas. Y la mesa vacía. Así es. Son cosas o tradiciones, buenas tradiciones que hemos abandonado. Y por eso quizás le hemos dejado el trabajo muy, pero muy fácil al enemigo en estas cosas. Claro, y mira que son factores de protección. Claro. Eso que tú nombras del comedor, en el comedor cuando tengamos el celular aparte, hablando cómo te fue hoy, nos reímos, contamos algo, un buen ambiente, Sí. un ambiente de armonía, un ambiente de unidad, eso ayuda mucho, eso es protección. Usted hablaba de algo muy importante y yo creo que ahí sí le agradezco a mis padres que me enseñaron a mí. Y era que hijo Viloria que se respetara tenía que trapear y barrer la casa. Total. Y de hecho mi esposa me conoció trapeando y barriendo mi casa. Bueno, vivía con mi mamá. Cuando me visitaba me encontraba barriendo. Mientras sudaba, pero barriendo, sacudiendo. Y hablando con ella ahorita después, ella decía que una de las cosas que más le llamó la atención fue eso. Porque ella decía, bueno, por lo menos no es alguien que ha tenido que eso lo haga la mamá. Son cosas. Y hoy día, pastora, usted ve jóvenes de 20, 25 años, ya casi 30, ya no tan jóvenes, que todavía la mamá tiene que lavarle la ropa o las medias o los zapatos para que pueda salir bien bonito nuestro hijo. Pastora, no sé, acláreme ese concepto, usted que es madre ya y bueno, usted tiene experiencia. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué se ha perdido eso? Padres permisivos, Robert, lo que decíamos. Padres que creen que sus hijos no deben hacer lo que ellos hicieron, porque no, que mi hijo no haga lo que yo hice. No, al contrario, tenemos también que enseñar a nuestros hijos deberes. Por eso es que los hijos hoy en día pierden una materia, no se les da algo que quieren, ya dicen que se van a matar, que se van a ir, porque no hemos enseñado a nuestros hijos que también tienen que colaborar en casa. Robert, hemos perdido esas buenas normas de convivencia, porque todos somos una familia, todos colaboramos, y eso la realidad es digámoslo así, culpa, digámoslo así, de los
padres que no han querido enseñar a sus hijos normas dentro de la casa, el respeto al papá, a la mamá. Ya un hijo grita a un papá, a una mamá y la mamá, ay hijo, ¿por qué? No, mire, tenemos que enseñar valores. Es que salió el papá de mal temperamento. No, por favor. No, sí, de verdad que esto es. Y mire, Robert, que también, así como hay señales que podemos ver que nuestros hijos no están bien, también hay señales físicas. Sí. Y por la ausencia, como te digo, de que la madre quiere estar trabajando todo el día por fuera de casa, no se da cuenta que su hijo llega de pronto con los ojos rojos, que su hijo está excesivamente delgado, o tarde, que su hija está pálida, que se acuesta tarde, que tiene llamadas, en fin, que no son habituales a largas horas de la noche. Niñas conectadas a las 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Qué hace una niña, un joven conectado a esa hora? Eso es impresionante. Entonces, ¿cómo no queremos pasar situaciones si hemos abandonado a nuestros propios hijos en el cuarto de la casa y decimos, no, ¿dónde está mi hijo? No, aquí en la casa, pero en la casa está solo con el celular y la mamá y el papá también con el celular. Hemos dejado a nuestros hijos. No vemos que el hijo llega de pronto hablando de una manera no corriente, arrastra las palabras, o llega y no tiene deseos de comer, o al contrario come mucho. En fin, son señales. Se baña, no se hace. Exactamente, son señales que si uno como padre o madre no está pendiente de sus hijos, son señales peligrosas en este tiempo. Claro, son alertas terribles que tenemos que prestar atención. Y eso, pastora, que usted decía sobre que los padres también tenemos el 70% de la responsabilidad. Y es increíble de que hoy día se le eche la culpa más a la comunidad, que es donde el núcleo familiar tiene un papel importante. Mire, yo tengo 3 hijos y a mis niños yo les estoy, mi esposa, que también hace un excelente papel como madre, y bueno, gracias a Dios, pero vemos familias también reflejadas que dejan a sus hijos al cuidado más del colegio que de la misma labor social o labor familiar. Y Robert, mira, y si la profesora llega a llamar al padre de familia a exponerle quejas del hijo, no, mi hijo, ¿cuándo? Mi hijo no, el problema es de la profesora. No, por favor, padres de familia, necesitamos entender que la autoridad en el colegio son los profesores, sí. En la casa los padres, y en la iglesia los pastores y los líderes. A veces no creemos, entonces prefiero cambiar a mi hijo de colegio, prefiero irme de la iglesia. Yo no sé si es que se van a ir de la casa porque no veo otra. Pastora, sigamos aquí. ¿Qué consejo se le puede brindar a una mamá o un papá cuando su hijo está viviendo en las drogas en este momento? El mayor consejo es acercarse mucho a su hijo, a su hija, claro. Tener una buena comunicación, tener un cuidado permanente, porque son nuestros hijos, sí. Y nosotros tenemos que dar cuenta, como dice la palabra, a Dios de nuestros hijos. Tenemos que estar muy pendientes de sus salidas, de sus entradas, prácticamente estar la mayor parte del tiempo cuando nos damos cuenta de una situación, estar con ellos la mayor parte del tiempo, brindándoles una atención, brindándoles una ayuda. Y mire que esto es, hay padres que se equivocan, hay padres que dicen, pero como usted hizo eso, entonces vaya a hacer oficio. No, el oficio no es un castigo, claro. Es una enseñanza. Así es. Ay, no, vaya a estudiar. No es un castigo. Claro. Tenemos que estar ayudándolos ahí a salir adelante, porque sí se puede, Robert. Claro que con una buena guianza, si a un padre, a una madre le ha pasado esto, la oración sobre todo. Sí. Y Robert, lo más importante, llevar al hijo, a la hija, a que conozca de Dios. Claro. A que realmente tenga un nuevo nacimiento, a que realmente mi vida espiritual no sea simplemente de personas que no conocen a Dios, sino que yo dé testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante, Robert, la parte espiritual. Ahora que usted menciona la parte espiritual, ¿qué papel juega? Sabemos que es muy importante, pero ¿qué papel juega la iglesia en este aspecto? Un papel muy grande. Sí. Un papel muy grande, porque la iglesia somos todos. Sí. La iglesia es de Cristo, y sabemos que cuando hay una iglesia sana, sí, hay hijos sanos. La iglesia juega un papel importantísimo, dar una buena palabra, dar una buena enseñanza. Por eso tú sabes, aquí tenemos la escuela dominical, sí, donde se enseña desde pequeñito al niño a tener ese temor a Dios.
Pero Robert, vuelvo y digo, la iglesia hace su papel, pero en casa es el papel principal que hace el padre de familia entre semana, porque la iglesia los tenemos 1 hora y media, máximo 2 horas, pero en casa los niños están casi todo el día, y cuando no están en casa, en el colegio. Entonces, el tiempo que estén en casa es de donde van a sacar realmente el ejemplo y el testimonio de vida. Claro, es que se acaba la gasolina, pastora. Sí. Uno lo trae 2 veces a la semana, y usted decía, en escuela dominical están 1 hora y media, 2 horas. No es suficiente ese cuidado para lo que ellos pueden ver entre semana. Claro. Lo que pueden hablar, lo que pueden recibir por medio del celular, del computador. Ahora, pastora, otra cosa que me alarma es que usted ve niños 7, 8, 9, 10 años con celular en la mano. Impresionante, impresionante cómo un padre le entrega un celular a un niño donde puede recibir algunas cosas buenas, pero la mayoría son cosas que al niño no está en su parte emocional, no está ni su cerebro maduro para recibir toda esa información. Es impresionante cómo le entregan un celular a un niño así. No puede ser, Robert, no puede ser. Y si usted supiera, pastora, que las pantallas pequeñas, y eso lo está estudiando mi esposa, afectan lo cognitivo de los niños. Las neuronas se van muriendo, van perdiendo cada vez más eficacia con las pantallas pequeñas, con esa luz que entra por los ojos, que aparte de todo da insomnio. ¿Sí? Claro. Y que esa luz no es buena. Entonces, para un niño, ¿qué daño le estamos haciendo? Padres, por favor, hago un llamado aquí junto con la pastora, mucha irresponsabilidad por nuestra parte, y de verdad que si queremos una sociedad que esté bajo los principios de Dios, pero también sana espiritualmente y físicamente, debemos hacer nuestra parte. Claro, el niño llora, toma el celular. Sí. El niño hace un berrinche, toma el celular. No puede ser, porque eso también es adictivo. Claro, y da mucha pena, pero estamos actuando muy mal. Pastora, ¿cuál es el mejor camino para ayudar a una persona que consume droga? Ya hemos hablado de la iglesia, que es uno de los mejores caminos. ¿Sí? ¿Cómo o de qué manera actúa la congregación cuando llega una persona sufriendo de esta adicción? Bueno, creo que el mejor camino es, como dice la palabra. Sí. Jesucristo es el camino, la verdad vida. Y la vida. Lo mejor que puede hacer uno como iglesia es enseñarle a la persona realmente quién es Dios como Padre. Sí. Si la persona entiende quién es Dios como Padre, aprende a perdonar las falencias de sus padres, las situaciones que haya vivido, porque también han habido personas que han vivido experiencias, situaciones muy terribles de violaciones, de problemas. Entonces creo que el mejor camino es la unidad entre iglesia y padres de familia. Pastora, para despedir ya el podcast, la iglesia está abierta a recibir a todo este tipo de personas que vienen. O sea, la iglesia es un hospital, ¿sí? La congregación. ¿Qué mensaje le da a esa madre que hoy está viendo este podcast, que lo está escuchando y que está luchando con esto terrible, porque esto es algo terrible en un hijo, en un hermano, sobrino, un padre quizás? ¿Sí? ¿Qué podemos, usted como pastor de esta iglesia, qué mensaje le puede dar? Creo que el primer mensaje que le podría dar o consejo sería que esa madre y ese padre se entregaran al Señor. Porque como te dije, si el padre o la madre no tiene un buen conocimiento y una disciplina de lo que es la palabra, un buen conocimiento de la revelación, de lo que hay, de las virtudes, del proceso de sanidad, de liberación que trae la palabra, que nos da el Señor, esta madre podría tener muchos problemas, porque el hecho no es llevarlo a la iglesia y entregarlo allá y que le den consejería, no, es un acompañamiento. Y si el padre y la madre se entregan al Señor, mire, la oración del justo tiene poder, escrito está. Entonces, creo que lo principal es eso. En casa, la iglesia puede brindar una ayuda, puede brindar una consejería, puede brindar, pero en realidad, Robert, creo que toda la responsabilidad y todo lo que pueden hacer los padres, toda la responsabilidad está en los padres, y lo que ellos pueden hacer son muchas cosas buenas por sus hijos, y sobre todo enseñarles una buena manera de vivir en la fe. Bueno, pastora, fue un honor y un privilegio para nosotros tenerla acá en este episodio número 12. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, qué alegría, hoy nos ha revelado muchas cosas Dios por medio de usted. Gracias, Robert, de verdad que es una bendición estos podcasts, y animo a la iglesia
Animo a la iglesia que lo comparta porque de verdad nos da mucho ejemplo, mucho testimonio. Y Robert, Dios te bendiga por tener tan buenas ideas, a Victoria, a Jairo. De verdad que es muy especial estos temas que se dan. Amén, lo hacemos con todo el amor. Así es. Usted ha escuchado, ha visto este podcast en la palabra. Adicciones. Recuerde comentarnos, recuerde, también exponernos ciertas preguntas y vamos a estar atentos para responder. Tenemos un equipo ahí que está pendiente. Si tiene alguna pregunta, tiene a aportar algo, un tema que quizás quiere que toquemos acá. Hoy hemos desarrollado este tema muy importante para la sociedad porque nos está golpeando mucho, nos agobia y nosotros como congregación, como iglesia, tenemos esa responsabilidad de exponer estas situaciones que tanto nos están afectando a las familias, a los jóvenes y adultos. Esto no tiene edad, esto golpea a todos ni estrato social. Así que gracias por vernos, gracias por reproducir. Este fue Podcast en la Palabra. No se olvide que este podcast ha sido creado por Iglesia, o producido más bien, por Iglesia Cristiana Filadelfia. Un saludo para el máster. Victoria Alejandra Romero estuvo ahí grabándonos, ahí haciendo toda la logística. Nuestro hermanito allá Jairo también estuvo pendiente del sonido de todo. Muchas gracias a ellos, que Dios les bendiga. Y usted, no se olvide nuestro próximo episodio y recuerde compartir, porque esto le puede llegar a cualquier persona que está viviendo esta situación. Eso, Robert, compartir. No quedarnos con esto, no seamos egoístas. Compartamos, comentemos y ya veremos los resultados. Dios te guarde. Gracias por vernos. Chao, chao. Chao, chao.